Yo quiero partir primero con relación al tema planteado de esbozar un elemento relativo a una tesis que podemos enunciar en términos de que los espacios y momentos históricos en los cuales se dirime por la vía política y de solución concertada las guerras o los conflictos armados dan lugar a dinámicas proclives a reformas desde el punto de vista político y social y a dinámicas que propenden por la apertura democrática y por las posibilidades de los movimientos sociales. Y en consecuencia, los momentos en los cuales se cierran las posibilidades del tratamiento político y concertado de los conflictos y en particular del conflicto armado, se fortalecen las tendencias al deterioro democrático, al deterioro de la participación de los movimientos sociales y al deterioro de los regímenes de representación y fortalecimiento de las tendencias al autoritarismo. Quiero en ello, de manera resumida y con relación al tema esbozado del tránsito de la guerra o el conflicto armado a circunstancias de paz, hacer breve referencia a tres momentos históricos en la perspectiva de la experiencia colombiana. Después de una guerra civil más intensa y generalizada que la de las últimas décadas, vivida entre los años 40 y 50, como confrontación armada liberal conservadora, que tiene su pico en el año 53. Recordemos los datos del libro de Elsa Blair, Una mirada civil a la cuestión militar, entre otros, los mismos textos del general Álvaro Valencia Tovar, en donde existió un equilibrio de fuerzas, un control guerrillero ampliamente extendidas y acciones militares guerrilleras incluso más contundentes que las guerrillas de las décadas posteriores. Ese nivel de guerra irregular, junto con a un nivel extendido de violencia sistemática, de crisis humanitaria profundamente extendida por amplias regiones del país y de consolidación de regímenes autoritarios sucesivos vinculados a violencia política y que dan lugar incluso luego a un gobierno militar paradójicamente de transición. Esa coyuntura tan dura, con la creación del Frente Nacional, tiene un quiebre desde el punto de vista de tratamiento político y lo que puede ser entendido como un contexto de procesos de paz. En Estic, Benidorm, España, las dirigencias del Partido Liberal y Conservador firmaron pactos de paz. La violencia más intensa de todas las últimas décadas hasta el presente vivida en Colombia y el conflicto armado más intenso registrado en el país tuvo un cierre de paz entre los años 57 y 58. Y para dar lugar a una fase de transición se recurre a un elemento de suprema importancia en nuestra historia política: la convocatoria del plebiscito del 57, su realización exitosa, el logro de la concurrencia de una gran mayoría nacional a esas elecciones, la inclusión por primera vez del voto femenino y el tránsito a unos gobiernos civiles, la superación en más del 90% del margen de violencia política existente, la superación del conflicto armado, la amnistía y guerrilla de un grueso de esos movimientos armados. Ese pacto de paz, similar a los firmados en muchos países y en distintos contextos, se dio fundamentalmente por la vía
de los pactos de los partidos políticos que estaban de alguna manera relacionados y representados y siendo protagonistas en el núcleo de esa confrontación armada. En tal sentido hemos tenido un proceso de paz. En tal sentido el Frente Nacional empieza una fase de transición. Entramos a un régimen político en su momento que significó un avance del paso de gobierno militar que devino en dictadura y de violencia y guerra generalizada al retorno a gobiernos civiles y al decaimiento de los espacios de violencia y de confrontación y a expectativas nacionales fundadas en amnistías y posibilidades políticas que se abrían. Recordemos que con el consiguiente gobierno de Lleras Camargo existió un programa de rehabilitación, cierto nivel de entrega de tierras, se creó un equipo para un informe de memoria histórica que relatara lo sucedido. Más de la mitad del gabinete estuvo directamente involucrado en la aplicación de la política. Se dio la reintegración de excombatientes que incluyeron, entre otros, a Marulanda Vélez y a muchos de los principales dirigentes de la posterior organización FARC, y ensayamos en ese momento una fase de transición y un experimento de posconflicto. La historia es reconocida. El Frente Nacional, si bien significó volver a un régimen constitucional y a ciertas posibilidades de ejercicio político y democrático, fue un régimen de democracia restringida y a la vez excluyente para partidos distintos al liberal y al conservador. La superación del conflicto armado tuvo su límite con la posterior reanudación de conflictos en medio de operativos de la fuerza pública y las fuerzas militares en particular contra ciertas zonas donde había autodefensas campesinas, lo cual produjo su conversión en guerrillas, y el hecho de que esa fase de posconflicto no hubiera resuelto problemas centrales como una reforma agraria, como una atención suficiente y amplia a las amplias capas de desplazados y de campesinos despojados, entre otros elementos llevaron a la reanudación de unas circunstancias de conflicto armado. Sin embargo, quiero rescatar ese primer momento y atreverme a decir, en todo caso hay una experiencia en donde el logro de un pacto de paz lleva a la utilización de una convocatoria del constituyente primario. El plebiscito referido es sin duda una experiencia y una base de reforma política que en su momento fue supremamente importante, a pesar de que fue un plebiscito citado como tal y que en su contenido y en su forma de realización era más por su forma un referendo, que tuvo inclusive respaldo de todos los partidos liberal, conservador, incluso del Partido Comunista, que retornaba a la legalidad y que venía de haber sido proscrito por los gobiernos autoritarios y por el mismo régimen militar anterior. El segundo momento que quiero referir es el cierre de los años 80 y el inicio de los años 90 con la existencia de varios procesos de paz y la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, advirtiendo que no obstante que en el año 91 infortunadamente no asistimos a una paz global con el conjunto de la insurgencia, como sí se logró en el 92 en El Salvador o en el 96 en Guatemala, o también se logró en Irlanda o en Sudáfrica, se dio un pacto de paz con parte importante de la insurgencia, dos guerrillas nacionales, M-19 y EPL, y varias guerrillas de carácter regional, la indígena Quintín Lame del Cauca, la existente en los Montes de María, PRT, y luego una fracción del ELN también que incluía a la anterior MIR Patria Libre, llamada Corriente de Renovación Socialista. La segunda mitad de los años 80 fue una fase de alta confrontación guerrillera
frente al Estado. Las guerrillas se habían agrupado en la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar. Las guerrillas habían avanzado de manera importante en muchas regiones del país. Paralelamente se expandió el fenómeno paramilitar e inició una geografía de copamiento de varias regiones desde el Magdalena Medio hacia el nordeste antioqueño, sur de Córdoba, Urabá, despliegue luego hacia Meta, Casanare, y en ese sentido luego se acentúan factores de violencia con la intromisión a fondo del tema del narcotráfico, producción y exportación ilegal y la consolidación de los llamados carteles del narcotráfico. León Asimov, aquel libro de La crisis en la crisis, y muchas referencias llevan a que una coyuntura de violencia generalizada, de terrorismo del narcotráfico, de expansión en medio de masacres de comunidades campesinas, de opositores políticos de izquierda y de líderes sociales por parte de las estructuras paramilitares y de auge guerrillero, expansión de formas de control territorial y también en medio de acciones de hostilidades frente a la fuerza pública, pero también de acciones violatorias al derecho humanitario, llevan a que tal situación tan crítica en medio de verdaderas expresiones de desgobierno y crisis bajo el gobierno de Virgilio Barco cerrando los años 80, se resuelven por la vía de unos acuerdos políticos de paz. M-19 en 1989, sobre la base en esencia de proponer el pacto político de paz del M-19, una reforma constitucional. 1991 surge un movimiento estudiantil por la reforma de la Constitución en medio de la violencia generalizada y la guerra sucia que asesina en pocos años 4 candidatos presidenciales, cosa que a veces se ignora. El movimiento indígena, movimientos sociales, generan un gran encuentro y un congreso preconstituyente en Bogotá. El EPL, que había propuesto desde una tregua anterior realizar una constituyente, entre otros factores, todos ellos confluyentes, llevan a nuevos pactos de paz con el EPL y el PRT y el Quintín Lame, y se da la realización de la Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Constitución de 1971. Yo comparto con el profesor Pecó, desde luego, y él con toda su sabiduría y sus textos, en el sentido de afirmar cómo el contexto de conflicto armado, sus actores y sus protagonistas llevan al cierre de las posibilidades políticas y de los movimientos sociales. Pero veamos cómo la solución negociada del conflicto armado en esta coyuntura que relato lleva de nuevo a apelar al constituyente primario. Desde luego, la constituyente de 91 no tiene solamente en estos pactos de paz referido su motivo, sino lo que la hace aún más sólida y posible y de mayor alcance histórico, tiene niveles de movilización social y progresiva inclinación política en medio de una grave crisis. Pero ahí estamos en otro segundo punto de pactos de paz y de fase de posconflicto. La Constitución del 91 es hija de procesos de paz. Revisar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia lo revelan de fondo. Se tiene que romper el régimen constitucional anterior. La Corte Suprema de Justicia toma una decisión de profundo contenido político e histórico, le quita la atribución al Congreso ante la incapacidad de hacerlo, de reformar la Constitución, y se lo otorga a un movimiento que sale desde abajo y que sale del acceso a la paz de estas guerrillas referidas y de la irrupción de movimientos sociales, especialmente el movimiento indígena, entre otras expresiones como las que empiezan a cuajarse desde las mujeres y otros sectores sociales y desde la diversidad incluso religiosa que se va a expresar en la constituyente. La Constitución del 91 es una expresión de sentar la premisa para un posconflicto. En gran medida implica un contenido orientador de reforma político-institucional. Sin duda es el paso de transformación político-institucional más importante que se ha dado en las últimas décadas
y con repercusiones de profunda duración. Claro está, esta fase de posconflicto iniciada es una fase precaria. Una fase precaria porque en términos del conflicto no incluyó a todos los actores. Pronto se regresó a las hostilidades con las FARC y el ELN. El gobierno del momento tuvo un cálculo equivocado cuando el presidente Gaviria y su ministro de Defensa, Rafael Pardo, anunciaron que en 18 meses destruirían a las FARC y al ELN, y efectivamente eso no pasó, sino que por el contrario, especialmente las FARC, pero en general las guerrillas que se mantuvieron en el alzamiento en el curso de los años 90, tuvieron más bien una línea de expansión y de fortalecimiento. De manera que fue una transición precaria, no fracasada en el sentido que quedaron los postulados y la vigencia jurídica política de la Constitución del 91. Hubo impactos en ciertas transformaciones en las ramas del poder público. Hablar de un país totalmente diferente donde en la misma Constitución había fuertes restricciones y bases para el autoritarismo y la vigencia casi permanente del estado de sitio, a un régimen político luego en donde ya se modulan las posibilidades de excepción, en donde se crean soportes para los derechos humanos como el constitucionalismo, la creación de sus instrumentos como la Corte Constitucional, como la tutela y como otros elementos, y las posibilidades que se abren para la participación política plural y para el pluralismo cultural reconocido con los pueblos indígenas, entre otros elementos, sin duda fue un elemento valioso. La reintegración de excombatientes en los años 90 tuvo que ser atendida por programas gubernamentales durante casi una década. Y en términos generales tuvo éxito, si bien tuvo aprendizajes y debilidades. Los pactos de paz que se suscribieron con cada una de estas guerrillas, en algunos elementos se cumplieron, en otros se cumplieron a medias y en algunos no se cumplieron. Y seguimos viviendo un estado de ambivalencia entre la guerra y la paz. Quiero hacer referencia a un tercer momento, no con la misma dimensión de los anteriores, y antes de terminar haciendo referencia al actual. Hay un momento intermedio que no quiero dejar de lado para referir la coyuntura de acuerdos entre el gobierno Uribe y los grupos paramilitares de las AUC y otras expresiones. Yo comparto la interpretación de que en sentido estricto no fue ni se trataba de un pacto de paz, en tanto que los grupos paramilitares, en tanto grupos paraestatales habían tenido un origen legal, en determinadas coyunturas fueron ilegalizados, mediante otras medidas fueron semilegalizados, hago referencia a las Convivir, hago referencia a los grupos de seguridad privada del 94 y otras, y en general, como lo revelan las versiones libres, muchos informes de derechos humanos y muchos hechos hoy ya reconocidos, predominó más la tolerancia, la cooperación o el dejar hacer entre el estamento militar y el estamento paramilitar que una confrontación bélica entre militares y paramilitares. Pero resultaba supremamente positivo y respondía a una de las 27 recomendaciones para Colombia de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, que se procediera al desmonte de los grupos paramilitares. Sin duda hacerlo resultaba ser una causa loable. Las desmovilizaciones entre los años 2003 y 2006 no se pueden desestimar. Las AUC en general se desmoviliza. No obstante, son desmovilizaciones parciales. No todos los que se desmovilizan son paramilitares. Estructuras, aunque menores, permanecen activas y luego se dan de manera paralela tanto grupos que se reintegran de excombatientes a la vida civil como grupos que vuelven a las armas y reconforman nuevas estructuras más degradadas. Ese proceso de
tratamiento con los paramilitares, el gobierno en su momento intentó darle un formato y una dinámica y unos mecanismos incluso legales similares al tratamiento con la insurgencia, que fracasó. En tal empeño, la reincidencia en el delito de los jefes paramilitares, su compromiso directo con la comisión masiva, sistemática y grave de graves violaciones, crímenes de lesa humanidad y de guerras sistemáticos, llevó a que en el terreno de la interlocución política o el reconocimiento político fuera un proceso fracasado, pero en el terreno de la desmovilización y en el terreno de la reintegración de excombatientes tuviera ciertos resultados. Y menciono porque, independiente de las propuestas y opiniones de las partes, ese proceso de desactivación de esos grupos armados dio lugar a un importante debate interno internacional que le abrió campo con contribuciones tan decisivas como las sentencias de revisión de la Corte Constitucional, el acompañamiento de Naciones Unidas y la movilización de las víctimas al desarrollo progresivo de un marco legal a favor de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Al fortalecimiento también de unas dinámicas proclives a la recuperación de la normalidad y la aplicación de políticas y de medidas de reintegración que en general son positivas, pero que algunas de ellas pueden ser criticadas por conexiones con las guerras o ambivalencias en tal sentido. Y menciono en cuarto lugar otro momento sí de pactos y procesos de paz, que es el actual. Yo creo que las conversaciones actuales con las FARC, las que seguramente se adelantan de manera secreta y discreta con el ELN, se dan en unas circunstancias históricas en donde permiten afirmar que sí es posible con ellas conseguir el cierre definitivo de la guerra con las insurgencias. Esto por muy distintas circunstancias que no me extendería abusando del tiempo, pero en realidad creo una afirmación válida desde muchos sectores. Tanto el gobierno como las guerrillas han llegado a un punto de saturación frente al tema de la guerra. Si bien el gobierno Uribe logró un cambio en la relación de fuerzas a favor del Estado, recuperó importantes territorios y colocó en unas circunstancias de repliegue y le causó cierto debilitamiento a las guerrillas, especialmente a las FARC, no fueron suficientes 10 años para conseguir una solución militar definitiva. Y hablo de 10 años porque la ofensiva militar y el tratamiento militar viene desde el 20 de febrero de 2002, cuando se da el rompimiento de los diálogos del Caguán, sucesivamente luego el rompimiento de los diálogos con el ELN, y en ese sentido el final del gobierno Pastrana y los 10 años de los gobiernos Uribe llevan, con apoyo decisivo norteamericano, a la aplicación del Plan Colombia, la tecnificación, masificación y diversificación de los ataques de la fuerza pública y a esta situación descrita. Las guerrillas debilitadas, replegadas, las FARC recupera cierta iniciativa y cierta capacidad de actuación, pero creo que las guerrillas están claramente enfrentadas a un dilema en donde no es clara, sino más bien imposible, una perspectiva de triunfo militar. Muy distinto a los años 90 y a los años 80. Creo que el presidente Santos ha sido sincero en el sentido de reconocer con realismo que es preferible, posible y necesario acudir de nuevo a la vía política y no prolongar el intento de la vía militar, que aunque se lograra llevaría a extender en una fase de varios años o quizás de bastantes años de nuevo las confrontaciones con las causas sociales, políticas, humanitarias y todos los costos negativos que se derivan de la guerra. Una paz es posible porque puede verse en la agenda de La Habana que las FARC hicieron un replanteamiento en sus exigencias hacia un proceso de paz. Ellos acotan, aceptan y negocian
una agenda más restringida que la tratada en el Caguán, renuncian a la exigencia del despeje de 2 departamentos y aceptan negociar en el exterior. Se firma un acuerdo para la finalización del conflicto con una metodología que ha resultado claramente enfocada hacia la finalización de las hostilidades, hacia dar el paso hacia de la movilización guerrillera, pero hay que reconocer también rescata un elemento negado en la política de paz del presidente Uribe, que por eso sería inviable de aplicar, y es que en todo caso se rescata un contenido de agenda política y social. No obstante la degradación de la guerrilla, no obstante el repudio por sus acciones en amplios sectores, no obstante el repudio también por las campañas propagandísticas y de legitimación de los gobiernos y del régimen político, en todo caso hay que ver cómo en la dinámica de un proceso de paz y de acuerdos de paz, de nuevo desde las mesas de gobernación, de negociación gobierno-guerrillas enfocadas hacia la paz, se retoman con fuerza temas de reforma política y social importantes. No puede desconocerse que las conversaciones en La Habana recuperan el tema de la reforma agraria, desde luego en nuevas circunstancias, desde luego en la puja entre los dos actores, pero de alguna manera recoge esa vieja aspiración que está conectada de alguna forma con el origen de las guerrillas. Recupera la negociación también el tema de las garantías políticas, en donde resulta claro entender que el proceso de paz experimentado con las propias FARC en el 84 fracasa, y quizás el hecho más contundente de ese fracaso y la inviabilidad del proceso de paz fue el exterminio de la Unión Patriótica. Por eso el segundo punto de La Habana sobre garantías políticas, ejercicio de la actividad de la oposición, tiene un profundo sentido y relación con las posibilidades de viabilidad de un proceso de paz, etcétera. Termino entonces este planteamiento afirmando para concluir que las negociaciones con las FARC en La Habana avanzan por buen camino. Estas negociaciones en esencia necesitan 7 acuerdos parciales. De los 7 acuerdos parciales ya se consiguieron 4. El primero, que es el de reglas de juego, agenda, metodología, etcétera, el que se negoció en secreto. 3 temáticos, ya va más allá de la mitad. Faltan 2 temáticos y falta el acuerdo de refrendación ciudadana. Considero que sería un error histórico en Colombia no hacer confluyente el pacto de paz del ELN. Como muchos lo afirman, muy posiblemente la negociación con el ELN podría ocuparse del tema minero, de la minería informal, del tema rural, también como guerrilla de presencia histórica en ese campo de acción, del tema de derechos humanos y derecho internacional humanitario, que no obstante también de sus compromisos como guerrilla con violaciones del derecho humanitario, el ELN ha sido sensible en ese tema y lo ha admitido como un tema prioritario en las agendas de negociación que ha intentado esta guerrilla con anteriores gobiernos. El ELN, con su propuesta de convención nacional, que es positiva y que llama a una metodología de consulta y participación ciudadana y social desde lo local a lo regional y lo nacional, sin duda alguna estos serán asuntos sobre los cuales estarán tratando de convenir posible agenda, reglas de juego y el tratamiento de la confluencia de estos procesos. Sería absurdo pensar que temas como el esclarecimiento, el tema de Comisión de Paz, esclarecimiento histórico que reclama las FARC en la mesa, y ese mismo tema con el ELN diera lugar a iniciativas paralelas y diferentes. Más absurdo sería pensar en que, por ejemplo, el tema de una forma de refrendación ciudadana, sea ella plebiscito, referendo, constituyente, una acción incluso de tipo simbólico político o una forma de consulta popular, se hiciera de manera distinta, paralela o consiguiente con las FARC y el ELN. A todas luces lo que conviene es que el proceso de paz del ELN nutra
y tenga una dinámica de sinergia e integración para dar lugar a un proceso de paz que, aunque tuviera sus mesas y tuviera sus particularidades de agenda, y desde luego ya muy avanzado el de las FARC y hasta ahora por darse incipiente el del ELN, tendríamos que abocarnos a una dinámica confluyente en ellos. Un proceso de posconflicto en Colombia, que por supuesto sería de posconflicto armado, porque los conflictos no van a cesar, porque los conflictos son diversos, razón por la cual algunos con razón prefieren hablar más bien de posacuerdo, llevaría a unas particularidades colombianas en donde la guerra reciente no es ni ha sido generalizada. Por el contrario, pierde adhesión y espacios sociales de relacionamiento. Pero la guerra también ha sido compleja y diversa y de diversos actores, como lo reconocía de nuevo y lo explicaba Daniel Pecó aquí y hacía referencia al ejercicio hecho en el Basta Ya de referir la complejidad de actores y de dinámicas de la guerra. Casi podemos afirmar que una expectativa de posconflicto en Colombia es una expectativa de retoma de una fase de transición que ha sido incompleta, parcial y breve de anteriores procesos de paz. Necesariamente los pactos de paz en muchos aspectos tendrán que recuperar, reasumir postulados de la Constitución Política de 1991, pero podrán también aportar nuevos elementos. Desde luego ya las FARC y los acuerdos logrados aportan el tema agrario, aportan el tema del tratamiento del narcotráfico. Una fase de posconflicto no se va a soportar solamente en los pactos gobierno FARC y gobierno ELN. Sin duda, un pacto de paz se va a soportar en muchos espacios y en muchas dinámicas. Por fortuna estamos en una Colombia que, no obstante las limitantes que causa la guerra y que causa la violencia, mantiene unas dinámicas importantes de movimientos sociales. La derrota de la reforma educativa por el movimiento estudiantil, la movilización generalizada ya en 2 ocasiones en años recientes de diversos sectores campesinos y agrarios cuestionando el modelo existente, las movilizaciones por la salud, etcétera, muestran que sin duda un proceso de paz habrá de darse en un contexto de participación de dinámicas sociales y políticas. La inmensa y permanente movilización indígena con autonomía que reclama con voz propia y que ha obligado a todos los gobiernos a sentarse a la mesa a negociar. Un pacto de paz no podrá ser solo o derivar solo compromisos de gobierno. Habrá una agenda legislativa. Habrán unas medidas inclusive de reforma constitucionales si es que no se llega quizás como posibilidad también a una nueva constitución. Un posconflicto en Colombia tendrá que tratar temas, también teniendo claro que la paz no significa la superación completa de todos los problemas, sino un mínimo de recuperar posibilidades políticas, un mínimo de cotas de tratamiento en lo social en torno a los asuntos más graves que han sido también base de conflicto. Y finalmente decir, una fase posconflicto va a llegar a elementos de reconstrucción en las regiones, de necesariamente revisión de modelos en lo político y en lo económico. El actual modelo del gobierno Santos tiene de benigno en torno a la paz un diseño que le ha resultado válido y eficaz para la negociación de La Habana. Pero el contenido de la política del actual gobierno es inviable y contraria a las posibilidades de una paz duradera y sostenible, porque ella necesita revisar y adoptar unas posibilidades que hagan viable y realizable la economía campesina, los planes de vida de los pueblos indígenas, un tratamiento democrático con relación a los sectores mineros, desde el punto de vista de la economía informal y desde el punto de vista de la economía tradicional, un tratamiento también que preserve el medio ambiente y que evite ese modelo monopólico, agroexportador y minero a partir de las multinacionales y no a partir de una concepción democrática interna. Entonces, para finalizar, digamos, estamos en una coyuntura bien interesante.
Se dice que por lo menos una fase de transición de posconflicto llevaría una década. Camilo González hoy decía por lo menos 2 décadas. Lo cierto es que construir la paz es una acción compleja del Estado y de la sociedad, que revisa políticas y emprende reformas de fondo, mucho más allá de lo que se convenga con las guerrillas en la mesa. Pero la solución política con las guerrillas, sin duda, es una condición necesaria, aunque no suficiente, y la paz una construcción de todos. Muchas gracias.